finales del siglo pasado, la educación de los hijos por parte de los padres ha cambiado mucho. Fue pasando de una instrucción autoritaria y represiva con los hijos, especialmente con las hijas, a una formación menos estricta y de mayor libertad. Pero en algunos casos se han llevado estos nuevos métodos hasta extremos en los que se ha confundido esa libertad con una absoluta falta de ética y de respeto a los demás. ¿Cómo educamos a nuestros pequeños? Es el tema de hoy en esta tertulia. Bienvenidos. Hola Belén, José María, Ángeles, Norberto. Hola. Educar a nuestros niños. ¿Cómo veis esto? Hablábamos de que, bueno, pues antes, incluso en la época de algunos de los que nos sentamos aquí, la educación era pues represiva por parte de los padres, con falta de libertad, exigían un respeto extremo, y de eso parece ser, según los entendidos, no según yo, que ha pasado a convertirse casi en un tipo de educación para algunos demasiado permisiva. Sí, ¿Eso es así o no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, que se pasó a los dos extremos. Una cosa era muy estricta, que tenías miedo a las personas mayores, tenías miedo incluso a la autoridad, a la Guardia Civil, a toda esta gente, y sin embargo ahora los críos no tienen miedo a nada ni tienen respeto a nada. Hay que decir que siempre estamos generalizando. Bueno, sí, claro, generalizando. Que siempre hay excepciones. Bueno, los hay muy educados también, ¿verdad? Bueno, a mí me parece una cosa que tenemos que partir de la base de que tenemos un componente animal. Somos animales y con el paso del tiempo... Dicen que racionales, sí, con dos patas. Incluso algunas veces racionalizamos o nos ponemos raciones, no lo sé. Pero hay una cosa que sí es cierto, en nuestra edad, ahora que estamos en treinta y tantos, podemos ver un poco hacia atrás y luego podemos ver un poco hacia adelante, ¿no? Entonces sí es cierto... ¿Eso quiere decir que somos muy mayores, Norberto? No, que va, que estamos en el punto exacto. Entonces, yo creo que sí es cierto que hubo una época en la que la fórmula para educar a los hijos era un poco el miedo y el respeto. El máximo era el miedo y el respeto. Si tu padre o tu madre te echaba un vistazo más fuerte de lo habitual, tú sabías que te tenías que quedar en un sitio parado. ¿Qué pasó? Que en los cambios sociales también produjeron un tipo de personas que dijeron: yo tuve esto, yo a mis hijos no quiero que lo vivan así y quiero que tengan de todo. ¿Qué pasó? El tener de todo fue el perder muchas cosas. Y entonces, hoy día, voy a decir una cosa muy tonta, pero que para mí es cierta. Mucha gente hoy día no sabe ni respetar su parte de derecha en la acera y acaba chocando con todo el mundo por el medio. Y es una cosa súper sencilla, que es un desplazamiento social y saber que tenemos que conservar una parte para que los demás conserven su parte. Bueno, pues el problema está en que muchas veces incluso los padres no saben qué educar, no saben qué enseñar, no saben qué valores darlos. Bueno, pero es que a partir de los años 60, pedagogos, psicólogos y gente autorizada hizo correr ríos de tinta en favor de un cambio de educación, de quitar aquella educación tan represiva que consideraban traumática para los niños a otra pues más libertaria, entre comillas libertaria. Evidentemente es que lo que ha evolucionado y ha cambiado es el concepto de familia. No es lo mismo la familia de hace 50 años que la familia de hace 20 que la familia de ahora. Las familias van evolucionando y los hijos crecen dentro del seno familiar y son como esponjas, ¿no?, que van absorbiendo todo lo que hay en ese seno familiar. Y si la familia evoluciona y cambia, pues el sistema educativo tenemos que cambiarlo también, ¿no? Hay que tener en cuenta que a los hijos se les educa, no se les adiestra, se adiestra a los animales. Y un poco la educación arcaica de hace 50, 60 años era yo ordeno y mando. Y si no entras por aquí te doy un palo, ¿no? O sea, lo mismo y no se quiere más a los hijos por dejarles hacer de todo, ¿eh? ¿El qué? No se quiere más a los hijos
por dejarles hacer de todo. No, no, Hay claro. que marcar unos límites, digo yo, ¿no? Exactamente, los límites son siempre necesarios. El asunto es cómo se marcan esos límites, el estilo educativo, cómo manejo yo a mi hijo, a mi hija, para que le pueda poner un límite, pero al mismo tiempo sin hacerle daño. No tengo por qué sacar un látigo, no tengo por qué sacar un palo para marcarle unos límites. Los límites son necesarios. A mí me lo dijo una vez un chico ya adolescente que tenía muchas conductas disociales y demás. Y decía él mismo, yo el problema que tengo es que mis padres nunca me pusieron límites. Podía hacer lo que me daba la gana desde pequeño. Fíjate qué tremendo, que Podía salir, él mismo lo emborracharme, reconoció, tomar ¿verdad? drogas, nadie me llamaba a hacer. Y ahora estoy perdido. Es curioso que hasta él mismo se dio cuenta. Sí, claro, claro. Es que los límites yo los comparo pues, como la barandilla de una terraza. Tú te asomas a una terraza, si no tiene barandilla, ¿qué sientes? Miedo, inseguridad, necesito que me marquen ahí dónde está el límite. Claro. Y es que dónde está el límite a veces ni los propios padres lo saben, ¿eh? Porque tampoco a lo mejor a ellos les marcaron muchos límites. Va ahora a intervenir Belén y vamos a pasar, si os parece, a Carmen a ver qué nos dicen y seguimos la tertulia. Belén. Pues yo voy a coger un poco la idea de cada uno de ellos que me ha llamado la atención y efectivamente estoy de acuerdo en que la educación que teníamos antes era demasiado estricta y llevaba a fracaso, generaba mucha frustración, miedo, como comentó Ángeles, y luego que la educación de ahora, que es mucho más permisiva, yo creo que es mucho mejor porque ayuda más, o sea, yo entiendo que la educación, como decía el doctor, no es adoctrinar o adiestrar, lo que se trata es de dotar de herramientas a ese niño para que el día de mañana pues pueda desenvolverse en la sociedad, pueda enfrentarse a las distintas situaciones que la vida le vaya planteando, pero eso no se hace con ordeno y mando, sino que, y ni tampoco dándole todas las respuestas. Yo me acuerdo aquello que decían los padres de cuando seas padre comerás huevos, que yo creo que nos los han dicho a todos. Y entonces no nos dejaban tener nuestros propios errores, que al final era lo que reclamábamos. Yo creo que hay que dotar de eso, de herramientas para que los niños sean felices. Era una pregunta que os quería hacer, que ¿dónde están los límites? ¿Quién los pone y quién nos proporciona? Tú que hablaste de herramientas, o quién nos indica qué herramientas son las adecuadas. Pero ahora vamos a pasar con Carmen a ver qué nos dice ella acerca de esto. Carmen, adelante. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Hoy estamos hablando sobre un tema que nos concierne a todos como padres y educadores, la educación de nuestros hijos. En la sociedad actual nos enfrentamos a un delicado equilibrio entre exigirles el suficiente tiempo de estudio y permitirles disfrutar de su infancia en un entorno cada vez más tecnológico. Es natural que como padres deseemos que nuestros hijos alcancen su máximo potencial académico. Queremos asegurarnos de que dediquen el tiempo suficiente a estudiar. Sin embargo, también es importante recordar que el aprendizaje no se limita únicamente a los libros de texto. En la era digital en la que vivimos, la tecnología desempeña un papel fundamental en nuestras vidas y, por supuesto, en las de nuestros hijos. Pueden pasar horas pegados a las pantallas de sus dispositivos y en algunos casos resulta preocupante. Por otro lado, también es importante recordar que nuestros hijos necesitan tiempo para jugar, explorar y socializar. No podemos olvidar que la infancia es un periodo crucial para su desarrollo emocional y social. Por lo tanto, no se trata solo de exigirles estudiar constantemente, sino de encontrar un equilibrio donde también puedan disfrutar de otras actividades y explorar su creatividad. Encontrar un equilibrio entre ambos aspectos es clave para brindarles la mejor educación. Os dejo con este interesante debate y os envío un fuerte abrazo. Gracias, otro abrazo para ti. Bueno, pues ya veis que Carmen lo centra, o sea, ella va más hacia el tema de la educación con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí hablaba de una cosa, de equilibrio. Aquí también salió algo parecido, ¿no? Equilibrio. Y yo ahora sí os quiero hacer esa pregunta que os indicaba antes de entrar, Carmen. ¿Dónde están los límites? ¿Quién o qué tipo de herramientas son las adecuadas? ¿Y cómo podemos conseguir ese equilibrio? Yo creo que principalmente
lo que tiene que estar la educación fundamental entre los padres y los educadores o profesores. Eso tiene que ser la base fundamental. Si falla eso, yo creo que... Pero la base está en la familia. Ya, bueno, Tampoco pero... podemos pedirles a los... No, pero junto con los profesores también. Pero Claro. aunque vayas una vez a la reunión, o cuando te llamen a la reunión, que vayas una vez al año, o una vez cada mitad de curso, no pasa nada para que veas y sepas cómo se comporta tu hijo y cómo va. En el colegio, pero En el claro, colegio. pero claro, Claro. si el hijo es un irrespetuoso y tiene una serie de problemas de comportamiento, Pues eso... esos son los padres, yo creo. Sí, No sé, claro. el profesor puede indicar que hoy en el colegio se porta así o Claro, así. pero entonces los Pero profesores... también se ve en casa cuando No, claro que es se ve, y son ellos los que tienen que educar al niño, partiendo de esa base, ¿no? Pero claro, fundamentalmente, los padres son los fundamentales que tienen que educar al niño. Son desde los 0 años. Pero claro, después están los profesores, están los abuelos, los parientes. O sea, hay una serie de personas que confluyen en esa educación. No, es que yo creo que ciertamente los principios de la educación la debe de poner la familia. Y hay unos principios básicos, y yo creo que hay uno que es importante, que es la responsabilidad. Un infante, tanto niño como niña, tiene que aprender desde el primer momento que en su vida tiene que ser responsable de las cosas que hace y que tiene que asumir una serie de roles con la familia y aprender a asistir a la comida, saber que hay unos horarios para comer, tiene que saber relacionarse con su entorno social y tiene que saber, sobre todo, que él es igual que todos los demás y todos los demás son igual que él, porque no es admisible que los niños pequeños sean mal educados con sus amigos o con sus compañeros. Tienen que respetar, y ese respeto tiene que existir desde el principio. Y esas cosas, muchas se ven en casa. Partiendo de ahí, de que la educación tiene que partir de la familia, ahora quisiera yo esa respuesta que os pedía. ¿Qué herramientas serían las adecuadas? ¿Dónde pueden estar los límites? ¿Dónde podemos encontrar el equilibrio? Pero también quería añadir a todo esto, preguntaros porque aquí alguien lo dijo, no sé quién, que se les daba todo. Y yo quería saber qué consecuencias puede tener educar a esos niños como si fueran de cristal. ¿Qué consecuencias en su futuro de adolescente, por ejemplo? La primera premisa que pondría es, y como norma, es que hay que educar al educador. El problema es que están realmente, o estamos, los papás, yo también, los padres preparados para educar a los hijos. Es que claro, no sabemos esas herramientas, desconocemos Claro, es que, esas herramientas para poder educar ¿desde bien. dónde empieza la educación? Pues a mi entender la educación empieza en el paritorio. Cuando tú ya te dan el niño, esto es tuyo, ponlo en marcha y es tu problema, ¿no? Claro. Porque tú empiezas a buscar ahí entre los pañales, entre el cuco, saca chupetes, saca biberones, pero no hay libro de instrucciones. Pero el sentido común, nosotros también venimos de haber tenido una educación en casa, mejor o peor. También podemos observar en la sociedad comportamientos que nos disgusten y decir a nuestros hijos, oye, eso ves que está mal. Yo creo que el sentido común de los padres es importante. Estamos dando muchos palos de ciego, ¿no? Y bueno, ¿cómo educo a mi hijo? Pues como me educaron a mí. Y bueno, y tiro para adelante. ¿No podía regir, José María, aquello de no hagas con los demás lo que no quieres que hagas contigo? Hombre, ¿No sería una fórmula adecuada? Que no puedes transmitir una herencia venenosa. Si tú lo has pasado mal en el modo de educación, no puedes darles la misma educación a tus hijos. Ahí me lo dijo una vez una paciente, pues a mí me educaron a palos y aquí estoy. Y yo le dije, sí, aquí estás en la consulta del psiquiatra, precisamente. Ya, aquí estoy, sí, muy gráfico. Hay un montón de cojeras que sí, estamos hartos de ver los profesionales en las consultas, que son, son daños que hay en el terreno afectivo y que vienen muchas veces de la primera infancia, de los primeros 5 o 6 años. Luego trae consecuencias a un futuro, ¿no? Importantes, claro. Y tal vez el riesgo de ser rechazados por unos sectores sociales en los que a lo mejor te interesa estar y te rechazan precisamente, tus códigos de educación no son los mismos que tienen ellos.
Porque ahora también nos centramos mucho en que los hijos estudien, vayan a la universidad, una serie de cosas, pero falta ese tipo de educación emocional, afectiva, incluso, diría yo, hasta una educación moral, ¿no? Y de empatía con los demás. Es importante. Preguntar muchas veces, ¿qué tal tu hijo? Es muy bueno, saca muy buenas notas, es muy buen estudiante. Eso es todo lo que me tienes que decir de tu hijo. ¿Cómo es como persona tu hijo, tu hija? No, como persona, pues sí, es muy solícito y está en la gente, pero pues empieza por ahí. Vamos a trabajar la persona. Luego el estudio, la instrucción que reciba, que aprenda en el colegio, en la universidad. Por todo lo que estáis diciendo, y yo estoy ahora recordando también una cosa, y es que te encuentras con cualquier abuelo, con cualquier papá, y sus hijos son los más guapos, los más listos, los mejores, y no vemos la realidad, porque para ti tus hijos son los más guapos, pero a los demás no nos importa, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante, o al menos me parece muy importante. A los niños hay que saber decirles que no muchas veces, porque si no, pueden llegar a utilizar en un momento determinado la ausencia de alguna cosa para coger esa lanza de culpabilidad y lanzarla a los padres, porque por tu culpa tal, por tu culpa cual, por tu culpa. No, hay que saber que hay momentos para las cosas y hay cosas para los momentos. Y entonces no dejarlos en el libre albedrío de puedo hacer lo que me dé la gana, sino ser consecuentes con que son unas personas sociables y tienen que respetar la sociedad, y a veces se puede una cosa y a veces no se puede una cosa. Quizá esa línea que marcabais a lo mejor consiste, pregunto, en procurar que sean hombres y mujeres el día de mañana libres, pero con capacidad para discernir entre lo que es buena educación y mala educación. Esto no sé si les enseñamos a ser capaces de ello. Educar tiene una doble etimología, parte de dos palabras latinas. Educare es instruir, sembrar, dar información, todo lo que sería añadirle al hijo o a la hija como información, pero el otro término es educer, que es sacar de ellos el potencial que tienen, porque todos los niños y niñas tienen un potencial interior para crecer, para funcionar, y nuestro papel como padres, como padre o como madre, es ayudarle a guiar ese potencial y sacar de él lo que más se pueda, pero de una forma natural. Es como si estuvieras haciendo una siembra. Tú tienes que hacer que esos valores, esas normas que queremos implementar, se germinen, no sean impuestas. No es porque lo ha dicho mi padre, es porque lo ha dicho mi madre. No, es porque realmente eso debería ser así. Lo que pasa es que hay que ponerse a nivel del niño. Claro, a un niño de 3 años no le podemos soltar un sermón sobre lo que es la moral, la ética. Pero a lo mejor sí, un sermón no, pero sí ir marcándoles pautas desde pequeñitos, ¿no? Pautas de comportamiento. A lo que me quería referir era que hablamos de un manual de instrucciones, como parece como que podemos educar a todos los niños de la misma manera. No, y cada niño es totalmente diferente. Entonces es un poco enlazado con lo que decía el doctor, que tienes que sacar su potencial, pero respetando el potencial que tiene el niño. Creo que las herramientas que tú preguntabas para educar a los niños son 3, que son la confianza, la seguridad y la felicidad. Porque sí, lo que decía el doctor, preguntamos por los niños, estudia muy bien, parece que lo centramos todo en que en el día de mañana sean productivos a nivel de la sociedad, pero no pensamos en lo que realmente hace felices a esos niños. Entonces, creo que uno de los ingredientes fundamentales para que esos niños el día de mañana sean tolerantes, sean justos, equitativos y estén bien educados, es que seamos capaces de que esos niños sean felices. Y para ello necesitan 2 cosas: sentirse valorados y protegidos. Tú dijiste una cosa importante, que seamos capaces, los adultos, que no siempre, a veces el ritmo de la vida nos lleva a otra serie de cosas y descuidamos un poco. Ya, pero estás criando niños, ¿no? Inculcarles lo que hay que inculcarles, ¿no?
la comodidad de, bueno, les das la maquinita, que jueguen, que hagan, que se entretengan, porque yo tengo mucho que hacer. Por eso digo que sería casi, pues un poco autoritario, pero que sería casi obligatorio una escuela de padres. Claro. Sí. Porque tú para ser padre o para ser madre Pero- tienes que pasar un cursillo, lo mismo que para conducir o lo mismo para otras tareas. Entonces, el momento que hay un embarazo, a la escuela de padres va obligado. Pero enseñarles qué. Enseñarles a manejar precisamente todas Y a, estas y a comprender cuestiones. las emociones de sus Esos- hijos, ¿no? Sí, Para luego utilizar, como decía, ser capaces, como decía Belén, de educarlos según fuera cada uno, según la personalidad de cada uno. claro, pero ya partimos de la base. Entonces, tú de mayor, ¿qué vas a ser? Pues claro, el niño tendría que responder, de mayor voy a ser persona, y a ser posible, pues ser feliz, si me dejan. Pero no, yo lo hago siempre, en vez de decir a qué te vas a dedicar, que sería lo lógico. Hay ¿O unos, qué te hay gustaría? unos libritos, no les compramos pocos libros, les damos unas máquinas que es más cómodo, no les estamos acostumbrando a leer, que es tan importante, porque cuando lees reflexiones, cuando tienes una máquina no, que te lo da todo hecho. Y ahora se están haciendo muchos libros infantiles que hablan precisamente de las emociones, y hay algunos padres sabios y que se utilizan esas herramientas de las que habláis, que les compran esos libros a sus niños. Hay una cosa que se olvida con los niños, y es que los niños lo que quieren es pasar tiempo con sus padres, que les prestemos atención, y realmente eso es lo que dejamos pues, escondido en bambalinas. ¿Qué os parece si pasamos con Marian? Porque luego además yo quiero deciros una cosa. Vamos a pasar con Marian y después de Marian les contamos una cosa de ese señor que está sentado ahí a mi izquierda, a la izquierda de Ángeles. Adelante, Marian. Hola, taitantos. Educación de nuestros hijos, ¿cómo los educamos? Merche, es la encuesta más difícil de todas las que hemos hecho. Yo lo voy a dividir en dos grupos, los más taitantos y los menos taitantos. Los más taitantos nos dicen que nuestros hijos están mucho mejor formados académicamente, pero que no tienen formación en valores. Les hemos preguntado si responde a la intolerancia contra el diferente, a una educación más igualitaria entre hombres y mujeres, y nos dicen que no es exactamente eso, que ellos se refieren a que falta ese respeto que había antiguamente, ese cachetón cuando correspondía, y que ahora eso se echa en falta, y es lo que ellos llaman valores. Les pregunto si dentro de esos valores consideran la religión o alguna otra cosa como un valor indispensable, y una gran cantidad de tantos nos dicen que es que, claro que sí, que es que tenían que estar más educados de una forma más religiosa. Les hemos preguntado a los menos tantos, nos dicen que esto es cíclico y generacional, que las generaciones más mayores siempre ven que los más jóvenes están muy mal educados, y que esto ya se vio en anteriores generaciones y pasaba lo mismo, que realmente sí que habría que fomentar mucho más. Les hemos preguntado a los más jóvenes y nos dicen que ellos son perfectos, que están encantados de haberse conocido, oye, y si lo mira generacionalmente, razones a ninguno le falta. Así es que un saludo, hasta el próximo programa. Gracias, Marian. Considera esta encuesta, dice Marian, como la más difícil de todas las que hizo. Hay gente que dice que no se educan valores, otros pues que alegan la falta en cosa de religión. No, ella decía que dependiendo de la edad, que los más taitantos que eran los que echaban de menos esa formación en religión. Sí, y la zona de donde viene esta encuesta también es significativa, digo yo, ¿no? Sí, porque hay mucha religiosidad en esa comunidad. Me hace gracia, claro, decía que los más jóvenes que estaban encantados de consigo mismo, que de ser como se son. veían perfectos y se veían así. Decíamos que había un artista entre nosotros, pintor, bonito, te tocó. ¿A vosotros o a nosotros? Alguien nos dice, yo quiero hacer una exposición de tazas antiguas, preciosas, maravillosas, y quiero que me hagas el montaje. ¿A vosotros qué se os ocurriría hacer? Lo que a todos, ¿no? Poner una estantería, una vitrina. Pues aquí al señor se le ocurre colgar las tazas en un árbol que ahora nos lo va a contar él, pero es que yo quiero resaltar
la creatividad de esta persona. Seguro que fue educado de pequeño y bien en valores. Se le ocurre hacer esto y cuelga las tazas de un árbol, de una pérgola. Pero pues, a mí me parece una creatividad maravillosa, ¿eh? De verdad, es que es fantástico, Norberto. Gracias. Pero ¿cómo se te ocurre ese montaje? Que Pues, es lo que yo veo súper original y súper creativo. Porque nosotros estamos acostumbrados a verlas de forma estática y de forma estática no son tan gráciles como vistas así, movidas por el viento. De hecho se llama tazas al aire y se ven moverse, y como muchas llevan dibujos en dorado, los efectos con el sol son súper agradables. Yo lo disfruto mucho. Pero es muy frágil esa manera de exponerse, ¿no? Ya. Están pendiendo de un hilo, sí, de sedal, expuestas a viento, sí, a movimientos. o que las cojas si a alguien les gusta. Pero en realidad no importa. Lo interesante es poder verlas y poder ver cómo se mueven, unas llevan dibujos en el interior, otras en el exterior, y yo creo que eso es un deleite para la gente cuando... No, a mí me parece fantástica esa idea de exponerlas de esa manera. De verdad, es que aquí somos de tantos, pero la creatividad va con uno hasta el final de su vida. Es que es algo que no se agota. Cuando hay creatividad, perdura, ¿eh? Una cosa que estoy pensando yo, y es que a veces no hablamos con los niños todo lo claro que deberíamos. ¿Hasta qué punto es conveniente, o pensáis que es conveniente, que hablemos sin tabúes con ellos, que les digamos las cosas, bueno, adaptándolas a su capacidad cognitiva, pero diciéndoles las cosas como son? Porque a veces a los niños se les engaña, ya no digo contradicciones, o con cosas de la vida normales que son importantes para el día a día, a veces tampoco les decimos la verdad. ¿Hasta qué punto esto es bueno? ¿Hay que hablar con ellos tal cual? ¿O es mejor tenerlos sumidos en esa inocencia infantil? Es que muchas veces pensamos que como son niños, son tontos. Y no es así. Los niños lo que no tienen todavía, un niño de 2, 3 años, evidentemente, no tiene un desarrollo cerebral irracional. Los niños son habilísimos para captar las emociones. Y en todo momento un niño va a saber si su padre o su madre están enfadados, están tristes, están apesadumbrados, ocurre algo. Ellos están al loro continuamente. Son monitos de repetición. Y generalmente educamos según somos, no según sabemos. Entonces el ejemplo que vemos nosotros es esencial para ellos. Tal vez contarles las cosas tal cual son podría evitarles en un futuro situaciones dañinas para ellos, que pudieran hacerles daño, al estar prevenidos de una serie de cosas. Pero no tanto con prevención, sino buscando la naturalidad en esa comunicación, poniéndose obviamente a nivel del niño. Utilizar su lenguaje, sus palabras, utilizar el gesto, utilizar el mensaje no verbal, el abrazo, el cariño. Los hijos es lo más importante seguramente que tenemos en la vida. Y cada hijo es irrepetible, cada hijo se merece respeto. Y si queremos que nos respeten, tendremos que respetar primero al niño. Que se sienta querido, valorado, respetado. El niño va a crecer sanamente. Yo lo comparo con la botánica. Tú metes una semillita y la dejas crecer a su aire, y a lo mejor se atrofia, a lo mejor se tuerce, se lo comen las malas hierbas. ¿Qué haces? Pues la abonas, la riegas, le quitas la mala hierba, la proteges. Claro. Pero no tiras de ella para que crezca más, ni le pones una manta para que no pase frío y la asfixias. Dejas que crezca de una forma natural.
Yo creo que a los niños hay que explicarles las cosas también, porque si no les cuentas cómo son, pues los niños, aparte de que se pueden sentir engañados, tampoco piensan que si se les oculta vas a generarles miedos, tabúes, pues van a haber determinadas cuestiones que nunca van a afrontar con naturalidad, con lo cual, lo que decía, son esponjas y aprenden conforme nosotros les enseñamos también. Entonces yo creo que es fundamental, por supuesto adaptado a su nivel cognitivo, pero son capaces de entender y de comprender todo. Yo pienso que la frase típica que oíamos nosotros en nuestra época era cuando te decía tu padre o tu madre, lo haces porque lo digo yo, y como lo digo yo, lo tienes que hacer y se acabó. Y si no se acaba la zapadilla. Y ya estaba, y no había más que hablar. Sin embargo, ahora no. Ahora ya coges al niño con 5 o 6 años y ya hablas con él, ya le explicas, ya le dices, y el niño lo entiende, lo comprende más que si le das gritos, que si le das... Niños que tienen esa rabia o ese momento de ira y se lo tienes que ir quitando poco a poco, pero no utilizando tú también gritos, porque entonces estáis a ver cuál de los dos grita más. Yo creo que los padres tenemos que pararnos a analizar nuestras capacidades, que hablaba de capacidades Belén, para poder ayudarlos en la educación. Porque ves a veces cosas por parte de los adultos. ¿Quién de vosotros, de los que estamos aquí, no estaba un día en una cafetería, en un restaurante, con niños corriendo, molestando y con unos adultos que no les decían absolutamente nada? Bueno, hay no, restaurantes que han llegado a prohibirles la entrada a los niños o a echarlos cuando son mal educados. Hay sitios donde no aceptan familias con niños. No, pero pues igual que en otros sitios nos admiten mascotas, nos admiten familias con Pero que niños. pongan niños mal educados. Bueno, el problema no son los niños, el problema es cuando están mal educados. Ya, lo que pasa es que es más violento a lo mejor una vez están allí echarlos por mal educados que decir no entra nadie. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces... Y mal de mucho consuelo de tontos. El criterio de algunos padres es de, ay, es un niño, tiene que hacer lo que le dé la gana. Y entonces, ¿quién pone la valoración de ser o no mal educados? Yo creo que hay una cosa importante y fundamental a la hora de hablarles a los niños, y es el cariño. Pero bueno, yo creo, Norberto, que cariño a todos los padres, el que más y que menos a su manera. Sí, pero no basta con que se suponga. Claro. Pero ¿Pero sentirse querido es lo mismo que ser educado? No, pero muchísimo menos. Pero bueno, estamos hablando como... De educar a nuestros hijos. Claro, pero a la hora de educarlos, si los educas con cariño, esas normas o esas reglas o esos principios les van a llegar mejor. Luego teníamos que habernos centrado en qué es educar y cómo se educa, porque así en abstracto hay que quererlos, hay que educarlos, pero una premisa. hay un método. Es que no bueno, hay unos convencionalismos sociales que están en libros de etiqueta y de cortesía y que todo el mundo los debiéramos conocer, porque los educamos en el sentimiento, en las emociones, una serie de cosas hablamos aquí, ¿no? Pero también hay que educarlos para que tengan un comportamiento social adecuado. No molesten a los demás, los llevas a un sitio y sepan sentarse a una mesa a comer. Pero bueno, a veces no sabemos. Pero eso lo tendrán que aprender después, poco a poco, ¿no? No, eso se aprendí ya desde pequeño, José María. Sí, pero yo llevé muchos cachetitos de pequeña, de aquellos que quedaban antes. Pedirlo por favor, para que comiera con la boca cerrada, para que utilizara los cubiertos educadamente, para que me levantara cuando entraba una persona mayor donde yo estaba, y una serie de cosas que a lo mejor es que igual lo que decíais, tenía que haber una escuela para padres. Pero yo es que creo que lo aprenden en casa, o sea, tú si estás en una casa que ves que tus padres piden las cosas por favor, que respetan a los demás, ya lo aprendes, lo has aprendido, es innato. El problema es cuando el ejemplo que tienes en casa es totalmente contrario. Entonces ahí salen esos niños maleducados, porque es que sus padres seguro que son otros maleducados o son unos abusones, etc. Los que hay que educar es a los padres. Sí, que sí. Y es algo que decía el doctor, que el lenguaje no verbal educa muchísimo. Es lo más fino que llega. Se educan por osmosis, por el ambiente que hay en la familia. Eso se va inculcando y se va germinando. Y el problema normalmente en las familias son problemas de comunicación.
Bueno, pues quedamos para terminar en que hay que dar ejemplo a la familia, ¿no? Primero tenemos que los padres ser correctos, ser educados, porque somos el espejo en el que los niños se miran. Y no sé a los que están aquí, pero a mí no me vale aquello de que a mí no me han dado un libro de instrucciones. El sentido común y el saber estar de los padres tiene mucha importancia en ese saber ser después de esos pequeños que van a llegar a adultos y van a tener que convivir en una sociedad que los puede aceptar, tolerar o rechazar. Así que hagamos un examen de conciencia, pensemos, bueno, pues los que ya hemos sido padres, ya nuestros hijos son mayores, a lo mejor preguntarles a nuestros hijos si ellos se pararon en algún momento a pensar que esos niños tan preciosos, que son para cada uno los suyos, pues además son tan preciosos para los que los rodean, los que los ven desde el otro lado. Pero primero hay que ser educados para saber educar, ¿eh? Esto sí que lo decíais todos. Así que bueno, hasta la semana que viene, que hablaremos de otro tema. Vamos a procurar que sea un tema un poco más así divertido la semana que viene, ¿verdad? Bueno, pues que este tema es muy serio, pero muy complicado, como decía Marian en la encuesta, y muy importante. Bueno, queridos teitantos, véannos, suscríbanse. Prontito nos vamos a ir de vacaciones, vamos a estar solo unas semanitas con ustedes, tomaremos un tiempo de vacación, ya les iremos informando. Hasta la semana que viene.